Pro 2024 con su nuevo precio desde $17,590. Pregunta también por nuestro plan de vehículos exonerados. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa. Redoxon total, cuida a tu familia, con uno al día, todos los días. Redoxon total, disfruta de la vida, con uno al día, todos los días. En la cerrajería ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de $3,000. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Gobierno del Ecuador. Autorización número 0312. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Esto es desafiar todo lo que conoces del lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai, un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad inmediata desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai 2024. Esto es Nissan. Porque es efectivo y de calidad. Para prevenir la caída del pelo te recomiendo Minoxidil Genfar. Desde que uso Minoxidil Genfar, no solo mi pelo está más fortalecido, también mi confianza. Con Minoxidil Genfar detienes la caída del cabello, fortaleces y estimulas su crecimiento. Por su efectividad y calidad, te recomiendo Genfar. Me comprometo a cuidarte. Genfar. Ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Segundo, elige reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás información por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular, incluso si están caducados. Voto telemático, voto seguro. Mi voto decide, el tuyo también. CNE. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Ocho o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Gabriel Recalde del Centro de Estudios de la Política Laboral. Le invitamos para hacer un análisis sobre uno de los temas que está en análisis hoy, perdón la redundancia, y que fuera presentada en la Asamblea Nacional, en la Corte Constitucional en reemplazo de la Asamblea Nacional, que en este momento no existe luego de su disolución, respecto de la ley denominada de quiebras, donde se busca reestructurar la situación financiera de miles de empresas y evitar quiebras precisamente que plantea este decreto. ¿Cómo afrontar este desafío, doctor Gabriel Recalde? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, igual a la ciudadanía y a los radioescuchas, y bueno, a quienes nos ven también por las plataformas. Yo creo que es una importante propuesta, es un tema que obviamente dentro de la doctrina societaria y económica efectivamente ya lo tienen algunos países, fundamentalmente pues Estados Unidos en este sentido como vanguardia del tema económico de compañías, como usted conoce, pero también nuestros vecinos, ¿no? Colombia, Perú, otros países latinoamericanos, que frente al tema de la pandemia y otras circunstancias económicas ya las han visualizado como elementos de evitar contingencias en términos de lo importante que son las empresas para la dinámica económica, obviamente. Claro está que en general uno de los temas que hay que revisar, entre otros, para una propuesta como tal, es evitar que pudieran inmiscuirse o poder ingresar
cierto tipo de trámites para este proceso concursal, para el tema de acreedores, que son los que obviamente están atrás de una compañía que se encuentra en dificultades, pudiera haber la utilización de una mala manera de esta figura, ¿no? Esa que obviamente requiere de un control, pues, que hace la Superintendencia de Compañías y el Estado en general, con sus instituciones que se encuentran aledañas o paralelas. Y que, por otro lado, también salvaguarda el tema del empleo. El tema del empleo que, como vimos en el caso del COVID, pues bastante complicado con la ley de apoyo humanitario, que de forma general pudo evitar un mayor desangre del tema del empleo. Y que también lo vimos, recordará usted, Miguel, cuando fue el tema del terremoto de Manabí y Esmeraldas. En ese entonces el expresidente Correa también planteó algunas circunstancias respecto de la pérdida de empleo. Entonces, esos han sido como un poco los antecedentes y que hoy se vislumbra de manera anticipada lo que podría causar un fenómeno natural en el marco del impacto que podría tener en la economía, en el PIB, en las cifras macroeconómicas y ya en la parte práctica en lo que va a ser el tema de la microeconomía, es decir, el tema ya de puestos de empleo y lo que le suceda a las pequeñas y medianas empresas. Tal como está planteado el decreto urgente en materia económica, ¿cómo ve usted esta viabilidad? Yo le veo bastante correcto, tal vez sea más que una corrección en el mismo decreto, tal vez tomar en consideración el marco general normativo. Me refiero al tema de derechos respecto a los temas laborales y a los temas de control en el marco societario, que hay que recordarle a la ciudadanía que los procedimientos que se están planteando en este decreto guardan concordancia con una lógica jurídica en el sentido del ingreso de la solicitud, de hacer un cambio respecto del porcentaje que tienen que tener, que tienen que estar de acuerdo de acreedores para seguir este proceso de salvataje a las empresas, salvataje en el sentido de los propios recursos que tienen las empresas para que puedan sobrevivir, no por el lado del Estado que vaya a subvencionar ningún recurso. Y que pues obviamente respete también el tema de prelación de los diversos acreedores que existen, ¿no? Primero pues obviamente el tema de la nómina y posteriormente el tema tributario, el tema de obligaciones con el Estado y finalmente en general esa prelación ligada al Código Civil en la que ya se incluye a proveedores y a obligaciones pendientes que tienen las empresas. Entonces es muy importante, entiendo yo que ya está llamado justo lo estábamos analizando, el tema de la posibilidad de un amicus curiae para el tema que están presentando los diferentes actores en la Corte Constitucional con una fecha predeterminada que ya le ha puesto la Corte para escuchar los puntos que estarán en análisis para este tema. Sin embargo, yo pensaría que esperamos que la Corte no ponga un obstáculo mayor, obviamente vigile el tema de la legalidad, que en términos de análisis jurídico primario que hemos podido hacer, no está rayando con alguna reforma que tenga que ver con leyes orgánicas, más bien está instrumentando algo que posteriormente, y con esto finalizo esta parte, debería ya incluirse ya en la nueva asamblea, con el nuevo señor presidente, en una normativa ya más estructurada. Es decir, la Corte ha convocado precisamente esta audiencia para analizar el decreto, pero esto debiera ser para esclarecer quizás alguna inquietud, pero debiera viabilizarse y aprobarse este decreto urgente en materia económica por las condiciones que hay hoy. Sí, la verdad es que es bastante inquietante antes de ir al centro de la consulta. Sí es bastante inquietante el hecho de lo que va a pasar en los próximos
semanas o meses, depende de los expertos, con respecto al tema del fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, bastante preocupante, se están haciendo, se está advirtiendo una catástrofe mucho mayor que el de la pandemia, se está mencionando. Entonces y no solamente de expertos nacionales, sino de expertos internacionales. Esperamos que obviamente eso no suceda, pero me parece que poner una norma de advertencia, y que podría haber otras incluso, ¿no? Sé que el presidente está analizando esas situaciones, y sí debe haber, en el mismo tema laboral, en el mismo tema económico, en el tema de inversiones, porque recuerde, Miguel, que la recuperación económica de la pandemia todavía no se ha dado. O sea, eso está todavía en construcción, no solamente para Ecuador, sino para los países de América Latina. Entonces, que nos caiga un nuevo episodio como estos, pues evidentemente economías tan frágiles como las nuestras es difícil. Eso como un antecedente a la pregunta. Y de ahí, obviamente, ya en lo jurídico político, se quiere, evidentemente que la Corte tiene un rol que le marca la Constitución respecto a estos temas, pero más allá de una vigilancia constitucional, formal, legal en términos de lo que plantea el señor presidente, porque la Corte no hace proyectos de ley, no advierte, al menos lo vemos así. Sin embargo, parecería que en algunos instantes parece, es un poco perspicaz mi comentario, pero sí tener un rol que pueda rayar las intenciones del presidente, porque hay que entender que, si bien es cierto, es un escenario especial, pero tampoco puede, independiente del gobernante que hoy esté en funciones, dejarse a la economía al vaivén de lo que pueda suceder. Imagínense lo que es un grupo de empresas importantísimas que están alrededor de 40,000 o 50,000 empresas en el país, y que de ellas en una afectación de 12,000, de 15,000 empresas podrían, micro y pequeñas empresas fundamentalmente, según datos de la misma Superintendencia de Compañías, las que pudieran estar en potencialidad aquello, y que ya procesos de disolución de más o menos esas cifras ya se encuentran en la superintendencia. ¿De qué tema? Del tema de la pandemia. Entonces, más o menos podría llegar al mismo momento, y es el gran problema que tuvimos en la pandemia del COVID. Recordará usted la tragedia de las empresas, la tragedia de la economía, y que se traduce en los resultados económicos de un país. Entonces, esperamos que la Corte entienda la intención de la normativa y no pues cause un obstáculo formal, no un obstáculo político, y pueda viabilizar, salvo una circunstancia que haya que zanjar en términos de armonía de la propuesta del Ejecutivo. Doctor Recalde, claro, la Corte Constitucional tiene la atribución de hacer el control constitucional, pero lo que ya incluso en los dos primeros decretos, el uno de la reforma tributaria que dio luz verde, pero la ley de zonas francas que impidió su puesta en vigencia, ya está haciendo un juzgamiento de la urgencia económica que no le corresponde, porque ¿dónde está la norma que le ampare o en la Constitución o en la Ley de Control Constitucional y Garantías Constitucionales que rige desde el 2009? No hay una disposición específica, expresa. Sería grave que vuelva a calificar la oportunidad, la urgencia en materia económica, más allá de lo que usted nos ha descrito de la necesidad de poner en vigencia. Por supuesto, y yo creo que en este debate del análisis de si es económico urgente o no, pues miremos lo que se estaba mencionando. Se habla de que va a haber una afectación de entre 3,000 y 4,000 millones de dólares al país. Estoy citando ahorita cifras que son públicas, usted las conoce incluso, y los expertos mucho más que yo, y que se están rondando. Entonces estamos hablando de un impacto que ya tiene un porcentaje significativo respecto al tamaño de nuestra economía. Entonces, ¿qué más argumento sólido creo yo que puede marcar el hecho de que
evidentemente el presidente está tomando la medida adecuada, más cuando el elemento de la Corte es visibilizar que esa idea en general está dibujada, está plasmada, está esbozada en los datos, en el antecedente, en la circunstancia económica, social y ambiental que vivimos actualmente, y más allá de ello no, porque aquí, y obviamente usted está con expertos también constitucionales y una serie de actores muy importantes en este espacio de debate, y coincidirán conmigo en el sentido de que no debe reemplazar al rol de la Asamblea o al control legal o al del procedimiento. Evidentemente que la Asamblea sí tiene ese rol, pero la Corte obviamente es cuando, y los abogados lo conocemos, cuando se propone una demanda, un proceso judicial, lo que hacen los sistemas judiciales en general, y así también la Corte debería entenderlo, es verificar toda una serie de requisitos de admisibilidad. Es decir, que guarden toda una coherencia lógica, formal y legal, evidentemente, y que, para decirlo de manera sencilla, no raye en temas de contradicción directa con la Constitución. No se podría plantear, por ejemplo, elementos como reestructuraciones, cambios de figuras jurídicas en las empresas, o elementos que podrían trastocar los derechos de los trabajadores, por ejemplo, que en el proyecto sí se visibiliza, o sea, sí se ven. Ahora, el comentario respecto al control y al cumplimiento ya no es un tema de urgencia económica. Ya para eso existe todo un blindaje legal en los diferentes cuerpos normativos del país que pueden fácilmente controlar este aspecto. Pero ya no tiene que ver con el proyecto de urgencia económica, y si pudieran, y si son un problema este tema de control, verificación y evitar que haya empresas que se quieran colar para tener suspicacia, que sí sucede, es el margen de error, pero eso ya no es una función que debe estar en análisis respecto a si se están o no violando derechos por parte de la Corte. Eso sería ya un proceso posterior entre los actores, y que más bien, finalizo este comentario mencionando que más bien este antecedente, este decreto, debería más bien consolidarse ya en un proyecto mucho más organizado, consolidado, con un poco más de detenimiento jurídico en la nueva Asamblea. Más bien no, ojalá tampoco no suceda que se menciona que los proyectos de ley del presidente Lasso serán revisados de manera política y jurídica por una nueva Asamblea. Eso debería también ser tratado con mucho cuidado, porque no se trata de estar cambiando las normas jurídicas a cada instante, lo cual nos ha traído, como usted sabe, pues con muchas dificultades. Claro, eso genera inseguridad jurídica, que es la que ha vivido el Ecuador en la historia reciente. Con estas consideraciones, doctor Recalde, muy difícil pensar en un decreto urgente en materia económica para intentar algún tipo de reforma laboral que permita viabilizar, agilizar, incentivar la generación de fuentes de empleo. La verdad que sí, yo sí advierto que sí va a haber un tema de presión respecto a este decreto ley. Esperamos que no. Sin embargo, para el otro tema que plantea, que reflexionándolo a la luz de la realidad, no de otros elementos, no de circunstancias generales que puede hablarse respecto al tema de derechos y de empleabilidad, frente a las circunstancias actuales, me parece que sí debería existir una propuesta por parte del presidente. Más cuando, si me permite, en el análisis, la Asamblea no cumplió ningún rol, o sea, más bien dificultó, obstaculizó. Evidentemente que habían temas que nosotros también en su momento planteamos aquí en este mismo espacio, que eran un poco controversiales. La parte de que mencionaba el tema paralelo de una reforma, y unos cuantos artículos que sí estaban tal vez que mejorar, y que el mismo presidente aceptó. Entonces, pero para ese era el rol de la Asamblea, al cual nunca jugó en ese sentido. Entonces, bajo esa premisa y ese antecedente, obviamente tal vez la Corte, que ha tomado una posición un poco más presente respecto a este proceso que vivimos,
único de verdad en nuestra república, pero que pudiera decir, entonces unos cambios en los derechos requieren de procesos diferentes en reformas a leyes orgánicas. Sin embargo, yo creo que sí hay la posibilidad de hacer propuestas para crear empleabilidad. Es más, este decreto de ley debería estar acompañado justamente de eso, porque se nos vienen temas, si es que así se confirma, lamentablemente bajo las circunstancias ambientales y naturales del país y el mundo, debería existir un decreto acompañado a este que promueva el tema del empleo, y que eso más bien no va en contra de los derechos, más bien a favor. Y después nos vamos a sentar aquí, usted y yo, Miguel, y la ciudadanía, a ver cómo las plazas de empleo se van a deteriorar a pesar de todas las circunstancias. Las cifras del empleo han mejorado, es objetivo, sí han mejorado. El tema de la informalidad evidentemente sigue siendo un problema estructural, pero no de hoy del país, de hace mucho tiempo que tuvo su coletazo por el tema del COVID. Pero evidentemente que este decreto debería estar acompañado por un tema de reactivación y de creación de empleabilidad, incentivos tributarios, una serie de cosas que pudieran estar incluidos, pero obviamente tenemos un recelo respecto a los cambios, y eso creo que es uno de los temas que deberían ser analizados por los candidatos a la presidencia actualmente. Bien, muchas gracias al doctor Gabriel Recalde del Centro de Estudios de la Política Laboral, temas de interés que están en análisis, que ojalá se asuma con responsabilidad estos grandes desafíos, tanto en la Corte Constitucional cuanto luego en un tema necesario y urgente como una reforma laboral. Gabriel, muy amable. Muchas gracias, don Miguel. Un muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, experto, jurista, para hablar sobre la campaña electoral y esta serie de abusos que seguimos viendo en medio de la lenidad, la actuación de la máxima autoridad electoral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.